Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amelada. Circuito Éxitos. Son las 12:35 del mediodía aquí en toda Venezuela y en esta segunda parte del programa queremos conversar sobre una población en Colombia que llama muchísimo la atención. Se trata de los ciudadanos del municipio Yarumal, ubicado en el departamento de Antioquia, que vive una historia pues muy particular, y es que una gran parte de la población tiene una mutación genética que les hace desarrollar demencia precoz. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por científicos del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, cuyo director es nuestro próximo invitado. Es el doctor Francisco Lopera, uno de los investigadores que más ha estudiado el Alzheimer en el mundo y toda una referencia en esta materia. Pero antes de darle la bienvenida al doctor Lopera, escuchemos un trabajo de nuestra productora María Claudia Falanelli, precisamente para entrar en contexto en este tema. Pérdida de la memoria a partir de los 40 años, falta de movilidad y deterioro mental. Este es el destino que han compartido por décadas miles de habitantes del pueblo Yarumal en Colombia. Por años se creyó que un embrujo o una maldición afectaban a la población. Sin embargo, gracias a más de 30 años de investigaciones rigurosas, se determinó la causa. Más de 1.000 personas de 25 familias compartían algo más que un simple parentesco. Tenían una mutación genética por la cual desarrollaban Alzheimer temprano. En general, entre los 40 y 50 años comienzan los problemas de memoria, que luego pasan a ser demencia. Posteriormente, la enfermedad los deja postrados en cama hasta que llega la muerte aproximadamente a los 60 años. Según las investigaciones de los antepasados, la alteración genética que produce el padecimiento fue posiblemente introducida por una pareja de origen vasco que se estableció en la zona en la época de la colonia española. El estudio de la mutación paisa, como se le ha denominado, ha abierto el camino para la investigación de nuevos tratamientos contra el Alzheimer, que afecta a unas 50 millones de personas de todo el mundo, de las cuales 60% vive en países de ingresos medios y bajos, según la Organización Mundial de la Salud. Gracias a nuestra productora María Claudia Falanelli por este reportaje que nos sirve de marco a esta interesante entrevista que vamos a sostener de inmediato con el doctor Francisco Lopera, médico colombiano, quien ha dedicado más de la mitad de su vida a investigar las causas y las posibles curas del Alzheimer. Además, él es director del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia en Medellín. En el año 2020, la Asociación Mundial del Alzheimer le otorgó el premio Bengt Binblad Lifetime Achievement, y para nosotros es un gran placer recibirlo, doctor, aquí en Agenda Éxitos. Le saludamos Unay Amenábar y quien le habla, Albany Lozada. Bienvenido. Bienvenido, doctor Lopera. Muchas gracias por invitarme a su programa. Aquí con mucho gusto para responder sus preguntas. Pues muy intrigados de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre hace mucho tiempo en este pueblo. Estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de demencia, de alguna otra enfermedad que pueda dar alguna característica similar. ¿Qué pasa allí en Yarumal para que esté ocurriendo esta situación con buena parte de su población, doctor? Bueno, este fenómeno del Alzheimer de inicio precoz no solamente es de Yarumal, sino de varios municipios del departamento de Antioquia. Angostura, Yarumal, Ituango, Belmira y muchos otros municipios de toda la región de Antioquia. Hay un efecto fundador, es decir, que fue traída una mutación a la región de Antioquia y se extendió por todo el departamento. Hoy en día hemos identificado 25 familias que tienen más de 6.000 herederos y 1.200 de ellos portan la mutación paisa. Es decir, que esos 1.200 o están enfermos o están condenados a padecer la enfermedad en los próximos años. Entendemos que, por lo que nos decía María Claudia en el micro introductorio, que fue una pareja vasca la que llegó a esa zona con esta enfermedad. Le digo, me preocupa porque mi familia es vasca, yo soy de origen vasco también, entonces, bueno, Bueno, eso preocupa. No estamos seguros. En todo caso, lo que sí Ok, sabemos es que la mutación llegó de Europa. ok. La mutación llegó de Europa y muy probablemente de España, que llegó allí, se sembró en un pueblo de Antioquia y de ahí se regó por toda la región.
Mm. Sin embargo, es curioso que en España no se ha encontrado esta mutación actualmente. Mm. Es como si la hubieran traído y la hubieran dejado acá. Ok. Es decir, doctor, y con todo el conocimiento, su vasto conocimiento acerca de esta enfermedad que hasta el momento lamentablemente no tiene cura, quiere decir que todo el que nazca o viva en esta población está condenado a padecer tarde o temprano la enfermedad. Sí, la enfermedad es, es por un gen determinístico. Eso Ujú, significa que quien hereda el gen está condenado a padecer la enfermedad, claro. excepto que tenga también un gen protector, como ha Ok. sucedido en dos casos. Pero la mayoría pueden, la mayoría de las personas de estas familias que han heredado esa mutación están condenados a presentar problemas de memoria hacia los 44 años de edad Mm. y demencia hacia los 49 y generalmente mueren hacia los 60, 59, 60 años. Mm. ¿Y es un gen que transmite el padre, transmite la madre, o puede ser transmitido por cualquiera de los dos padres del individuo? Puede ser transmitido por cualquiera de los dos padres. Wow. Wow. Mm. ¿Cuántos habitantes hay en, bueno, usted nos dice que en distintos municipios de Antioquia pues se padece, ¿no? La enfermedad, pero específicamente allí en Yarumal, ¿cuántos habitantes hay? ¿Todos padecen la enfermedad o solamente es una parte de la población? No, no, no todos. Hay 70.000 habitantes en Mm, Yarumal y pues en todo el departamento de Antioquia ujú. hay 6.000 herederos Mm. Imagínese. y solo 1.200 de esos 6.000 herederos portan la mutación. O sea Ok. que el porcentaje de personas de Yarumal que tienen la enfermedad es bajo. Cuando se trata de problemas genéticos, cromosómicos, etcétera, ¿hay manera de hacer alguna intervención, o sea, quirúrgica, o de incorporar a ese individuo alguna, no sé, alguna sustancia, algún medicamento que pudiera contrarrestar el efecto o que desarrolle la enfermedad? Digamos, ¿esto tiene cura, tiene manera de, o bien de prevenir o de atajarla a tiempo para que no desarrolle la enfermedad, doctor? Bueno, la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, Sí. solo hay tratamiento paliativo, tratamientos para mejorar la calidad de vida y para estabilizar un poco los síntomas. Pero en Antioquia hemos encontrado dos seres protegidos de estas familias, es decir, son dos personas que nacieron con la mutación paisa. Por lo tanto, estaban condenados a presentar síntomas a los 44 años de edad. Ujú. Pero ellos no presentaron síntomas a los 44 de pérdida de memoria, sino a los 70 o 72. Mm. Quiere decir que estuvieron protegidos más de 20 años Mm. de los síntomas de la enfermedad. Entonces, estas dos personas las hemos estudiado y hemos encontrado que ellos tienen además un gen protector que les protege de la enfermedad. Es decir, son dos personas que han nacido con el gen de la enfermedad y con el gen de la cura de la enfermedad. Mm, Es decir, portan en su biología al mismo tiempo la enfermedad y la cura. Ok. Entonces, estas dos personas tan extraordinarias nos han enseñado un camino. ¿Cómo podríamos prevenir o curar el Alzheimer? Eh, una opción es terapia génica. Yo puedo tomar el gen protector e inocularlo en una persona que tenga riesgo como una especie de terapia génica. Entonces, Ujú. terapia génica, inoculando la información genética protectora. Mm. Otra manera de prevenir o curar el Alzheimer sería desarrollando una molécula que imite el mecanismo de acción del gen protector. Ok. Y si yo puedo inventar una molécula que imite el mecanismo de acción del gen protector, yo puedo retrasar los síntomas de la enfermedad por 20 o 30 años. Y si yo puedo retrasar por 20 o 30 años los síntomas de la enfermedad,
El Alzheimer esporádico, que es el no genético, que da a la mayoría de la gente, eh, empieza después de los 65 años. Mm. Si yo le doy esa molécula a una persona que le va a dar Alzheimer esporádico después de los 65, quiere decir que le puedo retrasar los síntomas hasta los 95. Y como la mayoría de la gente no vive hasta los 95, en términos prácticos, eso es la cura de la enfermedad. Claro. Claro. Entonces, hay dos mecanismos para curar y prevenir la enfermedad: terapia génica y terapia con una molécula que imita el mecanismo de acción del gen protector. Pero la han puesto en práctica, doctor. Y le dejo la pregunta, antes de irnos a la pausa, debemos cumplir con compromisos no solamente de escuchar buena música a través de éxitos, sino también hacer publicidad. Y en breve, amigos, seguimos conversando con el doctor Francisco Lopera, médico colombiano. Nos atiende específicamente desde allá, su tierra, Colombia. Hablamos acerca de la extraña historia de Yarumal y los otros municipios, en todo caso, de Antioquia, donde la mayoría padece Alzheimer. Con él volvemos en breve aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
modos de pensar, espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unaya Menaba. Circuito Éxitos. Ya son las 12:52 del mediodía y seguimos haciéndolo con el doctor Francisco Lopera, médico colombiano. Hablamos acerca de un tema muy interesante y es que varios municipios de la región de Antioquia, entre ellos el pueblo de Yarumal, en su mayoría, pues los habitantes padecen la enfermedad de Alzheimer. Al parecer una mutación llegó a esta región y se extendió por toda la zona. Y lo cierto es que se han estado haciendo una serie de investigaciones como es debido para que, bueno, pues esa fatalidad que ha sido tener que enfrentar este problema de salud en la región se convierta en la oportunidad, Dios quiera, de algún día conseguir la cura de esta enfermedad para la cual hasta el momento pues definitivamente no hay cura. Pero lo que nos explicaba era muy interesante, doctor Lopera, y por eso vuelvo a hacerle la pregunta, con estos avances de lo que han podido conocer, ¿lo han puesto en práctica? ¿Se ha hecho esa terapia en alguna persona que ya tenga la enfermedad o que en cierta medida esté condenada a padecerla? ¿Y qué tipo de resultados se ha tenido o todavía no ha sido puesta en práctica? Bueno, todavía no ha sido puesta en práctica. Hay investigadores tratando de implementar la terapia génica. Eso puede tomar un tiempo porque la terapia génica también puede tener efectos secundarios. Entonces, la idea está sobre la mesa. Hay gente trabajando en terapia génica, pero todavía no hay ninguna persona tratado con ese método. Pero es muy posible que en los próximos años tendremos ese tipo de terapias. Y también hay farmacéuticas e investigadores desarrollando moléculas que traten de imitar el mecanismo de acción de los genes protectores, pero todavía no se han probado. Pero igualmente vamos a tener en el futuro, en los próximos años, moléculas disponibles para probar su eficacia como imitadores de esos genes protectores. Mm. Pero hay que esperar un poco más de tiempo para que esas terapias se implementen y se puedan aplicar en las personas con alto riesgo. ¿A qué edad se puede determinar si la persona tiene ese gen en su organismo para que nos dé pie a pensar que más adelante va a desarrollar la enfermedad? ¿Eso, un recién nacido, se puede saber exactamente si ya tiene ese gen o hay que esperar a un momento determinado de la vida para poder detectarlo? Sí, en un recién nacido, incluso desde la vida fetal, Ujú. tomando una muestra de sangre del feto, se podría saber si porta o no porta la mutación que lo va a condenar a padecer la enfermedad de Alzheimer Mm. de inicio precoz. Sabemos, doctor, que digamos, uno de los retos más grandes cuando existe algún miembro de la familia padeciendo esta enfermedad es, bueno, el cuidador o los cuidadores. Y podemos imaginar lo que ocurre, ¿no?, en esta zona de Colombia. En todo caso, ¿tiene digamos, el Estado políticas de salud para ayudar, para apoyar a toda esta comunidad? Porque es, caramba, es difícil tratar de ver cómo puede desempeñarse la vida normal, entre comillas, de toda una población haciéndole frente a una enfermedad tan difícil, ¿no?, como esta. Bueno, aquí en general hay ayudas, pero muy limitadas. Mm. La mayoría de las ayudas las tenemos que programar desde nuestro grupo de investigación. Tenemos un plan que llamamos Plan Social, que le permite a las familias recibir ayudas, educación, cursos de cuidadores, Mm. cómo manejar el enfermo. Es un programa que nosotros tenemos disponible, dado que hay pocas ayudas estatales. Mm. Entonces, pero desde el grupo de investigación tratamos de brindarle a la población afectada ese tipo de ayudas hasta donde podamos para que puedan tener una vida mucho más
digamos, con mejor calidad de vida Claro, digna a por lo través menos, de ¿no? un bienestar Ahora, social. ¿qué pasa con una persona que se crió en estos municipios que están, digamos, señalados que sufren esta enfermedad? De pronto se va hacia otros municipios de Colombia y podría empezar a lo que una enfermedad que ahora está, digamos, un poco confinada al departamento de Antioquia, podría comenzar a aparecer en otros lugares del país. La persona se le informa que tiene ese gen para, no sé, para ver si él decide tener o no hijos y seguir propagando la enfermedad. No sé, ¿qué ocurre en estos casos cuando la gente sale de esa zona? Sí, igual, riegan la enfermedad en otras Claro. partes. Claro. De hecho, tenemos familias en Australia de personas antioqueñas que se fueron a vivir allá. Hay familias en Australia con la mutación paisa. Tenemos familias en Venezuela con la mutación paisa. Tenemos familias en Estados Unidos, en España y en diferentes países. Antioqueños que emigraron a algún país y llevaron la mutación y empezaron a transmitir la enfermedad en otros lugares. Obviamente la mayoría están concentrados en Antioquia, Sí. pero por el resto del país hay algunas familias con la mutación paisa. Mm. Finalmente, doctor, usted como investigador, ¿qué expectativas tiene con respecto al futuro, con respecto a la cura del Alzheimer algún día, ya que esto se ha convertido en una epidemia mundial, si se quiere? Siguen subiendo los casos, los números de personas padeciendo la enfermedad. ¿Qué expectativas tiene usted particularmente con respecto a lograr en algún momento la cura de la enfermedad? Bueno, yo soy muy optimista en que vamos a lograr primero la prevención que la cura. Ujú. Mm, Es decir, que la idea es que en los próximos años vamos a tener la posibilidad de prevenir la enfermedad en una persona que porta el gen de causalidad. Y es posible que también se pueda prevenir en personas que no tengan una forma genética. Y probablemente también vamos a tener la cura un poco más tarde. Va a ser más fácil prevenir que curar. así es. Yo diría que en 5 a 10 años, en 10 años a más tardar, deberíamos tener muy buenas alternativas de prevención y de cura de la enfermedad de Alzheimer en el mundo. ¿Hay algo que, digamos, desde el punto de vista de los hábitos de la persona se pueda hacer para retrasar tal vez la activación de ese gen de la enfermedad paisa? Bueno, hay algunas recomendaciones para todas las formas de Alzheimer: Ujú, el ejercicio físico, el dormir bien, disminuir el estrés, comer bien, dormir bien, eh, control de la hipertensión, de la diabetes, control de la polución del aire, evitar los traumas de cráneo, controlar la hipoacusia. eh, Son medidas, factores que si los mejoráramos ujú, podrían disminuir la prevalencia de las demencias y ujú. podrían retrasar un poco el inicio de los síntomas en las personas que van a sufrir Alzheimer o demencia. Muchas gracias, doctor Francisco Gracias, doctor. Lopera, médico colombiano, quien ha dedicado más de la mitad de su vida a investigar las causas y las posibles curas del Alzheimer. Es director del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia. Con él despedimos, Unai, el programa. Así es. Bueno, por esta semana hay que decir que a partir de hoy, bueno, ya tomamos unos días de descanso, igual que todos ustedes. Feliz Semana Santa para todos y bueno, a reafirmar la fe que Así es. definitivamente mueve montañas. Señora Menábar, ¿con qué despedimos? Aprovechar estos días además también para descansar. Gracias, doctor Lopera, por habernos dado estos minutos. Despedimos con otra serie venezolana que también fue muy exitosa en su momento, los años 90,